¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Estamos en una nueva edición de su curso de razonamiento verbal, ¿correcto? Ese sería ya el quinto tema, ¿no es cierto?, que estamos desarrollando de alguna manera de este curso, ¿no? Ya sabemos que hemos suspendido por el momento el curso de literatura, ya que el razonamiento verbal no lo estaba llevando pues como era debido o no había una continuidad en y entonces es por eso que estamos trabajando ya con el RB. El día de hoy, 16 de julio del año 2020, vamos a hacer el tema denominado teoría del texto 2, ¿no es cierto? Muchos se preguntarán, la semana pasada hicimos teoría del texto 1, pero ¿por qué le ponen teoría del texto? Porque en realidad estamos viendo la teoría dentro del proceso denominado comprensión de lectura. Y entonces es importante para ustedes, chicos de quinto año de secundaria del Colegio GUNI en Cañete, recordar que la comprensión de lectura es un tema que siempre viene en los exámenes de admisión. Y que si tú no sabes los elementos o si tú no sabes de alguna manera las características o las cualidades de alguna manera de estos temas, lamentablemente no vas a dar un buen examen, ¿no? Hasta el momento que hemos visto dentro de comprensión de lectura, simplemente para hacer un recuento de lo que hemos visto. Primero hemos visto la jerarquía textual, ¿no es cierto? Jerarquía textual, que no es otra cosa que hablar primero de la comprensión de lectura como un proceso, luego hablar también de alguna manera, los procesos cognitivos y de concentración como parte del acto de lectura, esta relación entre autor y lector, y también habíamos mencionado que dentro de la jerarquía textual podíamos encontrar el tema, el título y la idea principal, ¿no? Que son elementos que están relacionados unos con otros, ¿no? Y que para esto hay preguntas que de alguna manera se tenían que hacer para reconocer estos elementos. Ahora, es importante recordar además, chicos, que para la jerarquía textual, ¿no es cierto?, hay que enfocar el texto no solamente como una estructura global que maneja un tema o un asunto, sino que cada texto tiene de alguna manera, un nivel de importancia en tanto a las ideas, ¿no es cierto? Porque sabemos que un texto es de alguna manera un conjunto de ideas con un mensaje global. Hay que recordar que no todas las ideas son importantes dentro de un texto, ¿no es cierto? Eso fue tal vez el primer tema que vimos dentro de esa teoría del texto, ¿no? Y también la semana pasada vimos, ¿no es cierto?, los tipos de texto. Tipos de texto. Acá, ¿qué importaba, profesor? Acá, ¿qué implicaba los tipos de texto? Implicaba la intencionalidad que tenía el texto. Y por eso, ¿no es cierto?, de alguna manera nosotros empezamos a manejar primero qué cosa era el tema, recordar qué cosa era un texto y de alguna manera delimitar los tipos de textos que existían de acuerdo a la intención del autor, ¿no es cierto? ¿Por qué el autor propone este texto? ¿Por qué el contenido de esos textos tienen estas características? Entonces vimos, por ejemplo, texto narrativo, vimos texto argumentativo, vimos texto expositivo, descriptivo, vimos el texto dialogado y por allí vimos el texto, si mal no me equivoco, el texto referencial, pues, ¿no? Esos tipos de texto vimos, ¿no? En realidad vemos 5 tipos de texto. Entonces, el día de hoy, en esta teoría del texto 2, vamos a ver la referencia, ¿no es cierto? Profesor, ¿y qué cosa es la referencia? Por lo general, cuando uno empieza a escribir un texto, uno tiene que tener en cuenta 3 cosas. Primero, el mensaje que quiero dar, el asunto que estoy tocando, y finalmente, si el texto tiene una velocidad o un ritmo comunicativo. En este caso, ¿qué cosa es el ritmo comunicativo? Quiere decir que el texto sea entendido a cabalidad, porque ese texto tiene cohesión y tiene coherencia, o sea, tiene un sentido completo. La referencia me determina a mí o me asegura a mí que dentro de un texto no voy a repetir palabras. En este caso, al no repetir palabras, el texto se hace ¿qué cosa? El texto se hace más ligero, se hace más ágil la lectura y por ende mayor la concentración, ¿correcto? O sea que el texto me debe impedir redundar, repetir o parafrasear palabras que por lo general ya se han mencionado o ya se han manifestado dentro del texto. Entonces, para hablar de la referencia, tengo que decir lo siguiente, ¿no? La referencia es el mecanismo de alusión
a algún elemento mencionado en un texto o en una situación comunicativa. Y cuando hablamos de situación comunicativa, hablamos de la presencia de personajes, o también en algunos casos, algunos no lo llaman personajes, sino también le llaman, pues, de alguna manera elementos, ¿no? Elementos que están en el texto. Y que yo lo que debo impedir, ¿qué cosa es que se vuelvan a repetir. Y para evitar eso, ¿no es cierto? Yo lo que tengo que hacer, ¿qué cosa es? Lo que yo tengo que hacer es determinar qué tipo de personaje o qué tipo de elemento ha sido mencionado o qué tipo de elemento aborda el asunto del texto, ¿no es cierto? Para eso tengo que, de alguna manera, apelar a los tipos de referencia. Estos tipos de referencia me aseguran que, de alguna manera, las palabras o me aseguran que los elementos mencionados en un texto ya no se vuelvan a repetir, ¿correcto? Por eso primero tenemos a la anáfora. La anáfora, por si acaso, también es una figura literaria, ¿correcto? Que de alguna manera, dentro de la connotación literaria, podemos entender que la anáfora es la repetición constante de un verso al inicio de un poema, ¿correcto? Pero en este caso, como en teoría del texto y como comprensión de lectura, la anáfora, ¿no es cierto?, se entiende como elementos del texto que aluden a algo ya enunciado con anterioridad. O sea que, de alguna manera, por lo general, la anáfora representa a este elemento que ya ha sido enunciado. Por ejemplo, acá dice: Pedro aprobó inglés. Él ha sacado buena nota. Yo pregunto acá, ¿quién es el personaje que está participando de la solución comunicativa? Pedro, ¿correcto? Pedro es el personaje que está actuando en la solución comunicativa. Pero como yo no quiero repetir, ¿no es cierto?, el término Pedro, lo reemplazo por el pronombre él, ¿correcto? Entonces, Pedro y él están, ¿qué cosa? En una misma relación, ¿sí o no? Pero ¿qué está pasando? Él está cumpliendo la función de anáfora porque está manifestando un elemento que ya ha sido mencionado con anterioridad, ¿correcto? Por eso es que él estaría reemplazando a Pedro. Esa es la función que cumple la anáfora. O sea, la anáfora cumple la función de reemplazar a un elemento que ya ha sido mencionado, ¿correcto? Eso es lo que de alguna manera cumple como función la anáfora. Ahora, así como existe, o así como tenemos tipo de referencia anáfora, también encontramos como tipo de referencia a la catáfora, que también es una figura literaria, la catáfora, ¿no? La catáfora se entiende como los elementos que aluden a algo que enunciará o que se enunciará con posterioridad. Si la anáfora son elementos del texto que aluden a algo ya enunciado, la catáfora alude a algo que se enunciará después. Por ejemplo, mis colores favoritos son rojo, azul, amarillo y negro. Me pongo a pensar yo acá, ¿no es cierto? Y digo, si yo estoy diciendo mis colores favoritos son, ¿no es cierto?, entonces me pongo a pensar en colores, ¿correcto? Que yo no sé de qué colores se trata, pero después voy a entender o después voy a saber de qué colores se tratan cuando yo diga rojo, azul, amarillo y negro. O sea, profesor, que de alguna manera esto no se entiende sin esto, ¿correcto? O también puedo decir que de alguna manera el referente colores se va a decir después, ¿no es cierto? Posterioridad. Esa es la idea de la catáfora, ¿correcto? Y la elipsis, ¿correcto?, que también es una figura poética, pero en este caso también remarca la referencia, es la omisión de un elemento verbal, o sea, de un verbo que se supone sobreentendido. Por ejemplo, yo tengo acá, dice, Carlos irá al museo, Julia también. Profe, ¿dónde está viendo la elipsis en esta coma? ¿Y por qué, profesor? Porque acá sería irá al museo.
pero esa coma está reemplazando a esta función. Por eso es elipsis, ¿correcto? Porque se omite la coma porque ya se sobreentiende que Julia también irá al museo como Carlos, ¿correcto? Esa es la idea evidente, ¿cierto?, de estos tres elementos importantes a los cuales llamo referencia, ¿correcto? Ahora, hay otros elementos también referenciales. Por ejemplo, las expresiones sinónimas que también podemos encontrar en un texto. Profe, ¿qué son las expresiones sinónimas? Son apelativos o frases, digamos, alternas que denotan significados parecidos al elemento referido. En este caso, ¿saben cómo se les llama también a las expresiones sinónimas? Se les llama aposiciones, ¿correcto? Que no es otra cosa que de alguna manera reemplazar una frase por otra, pero que tiene el mismo sentido. Por ejemplo, dice: Miguel Grau luchó en el combate de Angamos. El caballero de los mares es nuestro héroe en la lucha contra Chile. Es muy fácil reconocer que Miguel Grau, ¿no es cierto?, también, ¿cómo se le llama a Miguel Grau? El caballero de los mares. Ahí está. O sea que eso también reemplaza el número 1. Y dice: es nuestro héroe en la lucha contra Chile porque peleó en el combate de Angamos. Combate de Angamos, de alguna manera, es la lucha donde participa Miguel Grau, ¿no es cierto? En donde en la lucha contra Chile, ¿no es cierto? Ahí está. O sea, profesor, son expresiones sinónimas, sí, porque las dos manifiestan un mismo asunto o las dos tienen una misma intención, pero lo que está variando son los términos, ¿correcto? Entonces, ese es otro tipo o otro elemento referencial aparte de la anáfora, la catáfora y la elipsis. A continuación vamos a ver dos referentes adicionales, ¿correcto, chicos?